Así que le invito a que usted también incline su cabeza juntamente conmigo para poder orar, para poder buscar de la presencia de Dios, sabiendo que sin la presencia de Dios no podemos andar, no podemos seguir, no podemos movernos y no podemos emprender cosas importantes. Por lo tanto, le invito a usted también, que está del otro lado, a que me acompañe a orar, a buscar al Señor. Padre amado, Dios santo, en este momento, Señor, nosotros estamos reunidos, aun cuando estén en diferentes latitudes los hermanos, por vía internet, por la comunicación, por la radio, Señor, estamos unidos, como dijo el apóstol Pablo, presentes en el Espíritu, Señor. Por eso te queremos dar gloria, te queremos dar honra, te queremos dar todas las gracias, Señor, en nuestro corazón por poder estar vivos en este día sábado, Señor, para poder recibir palabra de vida, palabra de aliento, palabra que nos sustente, Señor, palabra que llene nuestro ser y también palabra para que podamos entender cuán próxima está la venida de tu Hijo amado, Señor, y el arrebatamiento de la Iglesia del Cordero. Gracias, Señor. Yo predispongo todo mi corazón, Señor, a poder escuchar tu palabra, para poder ser ministrado por ella, para poder entender cosas que quizás antes no había entendido, Señor. Por eso te pido que obres a través de tu Espíritu Santo, Señor. Tu Espíritu Santo que da testimonio de la verdad, Señor, y la verdad de Jesús de Nazaret. Te doy gracias por el Cordero, porque ha derramado su sangre por mi vida, Señor. Y te pido que me limpies de todo pecado, Señor. Te pido perdón de todo pecado, Padre Santo, porque sé que si no, no podré morar en tu presencia, Señor. Obra en cada corazón, Padre. Te clamamos, te pedimos, en aquellos que están más necesitados, que están pasando dificultades, aquellos a los cuales también tú quieres moldear, tú quieres hacer, Señor amado, una nueva criatura a través de las experiencias de vida de esta tierra, para que te busquen, para que te clamen en el desierto de su vida quizás. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que bendiga las ondas radiales, que lleguen con nitidez, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y nosotros sabemos que tú nos has dado autoridad, Señor. Tú nos has dado poder, Señor. Tú nos has dado de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre todo espíritu inmundo del diablo de las tinieblas. Y te atamos ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Te ordenamos que suelte las mentes y los corazones de aquellos que han de escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús. Padre Santo, Padre de la gloria, gobierna, Señor, cada hogar, cada vida, cada mujer y cada varón, Señor, en el nombre de Jesús, porque se escucha por fe, es por fe la salvación, Señor, y es necesario que se predique tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, para que haya personas que crean en ella, Señor. Te pedimos que nos utilice como instrumento escogido, Señor, para llevar tu palabra a todos los extremos de la tierra, y que bendiga a los hermanos que están haciendo lo mismo, Señor, en otros territorios, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre bendito, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que vamos a hacer al tener las 2 horas de programa, vamos a estar compartiendo justamente acerca de un tema que va a llevar un poco de tiempo, quizás más de lo habitual. Por eso también es importante que usted preste atención. A veces que cuando se habla acerca de enseñanza, el pueblo de Dios no quiere recibirla porque, entre comillas, piensa que es tediosa, piensa que no se aplica al tiempo al cual estamos viviendo, o piensa principalmente en sus propias necesidades, en sus propios problemas. Pero es necesario buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas luego sean añadidas. Usted recuerde cuando el Señor entró a la casa de Lázaro, él tenía a sus hermanas Marta y María, y una estaba muy trabajosa y estaba yendo de aquí, limpiando para acá, y era también el momento de limpiar, pero había llegado el maestro, había llegado el Señor, y María estaba ahí atenta. El Señor le dijo que ella había elegido la mejor porción y nunca le sería quitada. Nosotros tenemos que procurar que la palabra del Señor no nos sea quitada, porque sabemos también por otras parábolas que viene después el enemigo y va a tratar de arrancar la palabra, y ese es el primer motivo por el cual nosotros tenemos que estar atentos y expectantes, sabiendo que hay una confrontación en el ambiente espiritual, por lo cual
nuestra alma está siendo justamente deseada tanto por el reino de Dios y su justicia como por el reino del diablo, el reino de las tinieblas. Y esa es una realidad de la cual muchas personas no pueden entender y no pueden justamente discernir, porque no llegan a comprenderlo a través de la fe en Cristo Jesús y de su palabra. Por eso lo que le pido es que preste atención, que inclusive puede anotar algunas escrituras de las cuales nosotros vamos a estar comentando y compartiendo en esta mañana de bendición, y que agarre su Biblia y abra juntamente conmigo la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y reitero, todos aquellos que tengan necesidad de oración, todos aquellos que tengan necesidad justamente pueden llamar a la radio, pueden estar compartiendo justamente sus necesidades, incluya su nombre, incluya el lugar de donde usted está llamando y quizás el motivo o una palabra de aliento que quiera compartir con los hermanos también. Por lo tanto, este programa, como se dice generalmente, lo hacemos entre todos y principalmente lo hace el Espíritu Santo de Dios, que da palabra de vida a cada uno de nosotros. Y la escritura que vamos a estar compartiendo en esta mañana se encuentra en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel tiene muchas profecías importantes. En esta mañana vamos a tocar una de ellas. La profecía se encuentra en el capítulo 38. Ezequiel 38 y capítulo 39 es la profecía que se refiere a Gog, o la profecía de Gog y Magog. Vamos a leer algunos versículos primeramente. La palabra del Señor en Cristo Jesús dice así: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Y de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas, y mucho pueblo contigo. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas, las que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muro, y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojo y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas, ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes, te dirán: ¿has venido a arrebatar despojo? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganado y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y mucho pueblo contigo,
todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Gloria a Dios. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en mi furor de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra, que los peces del mar, las aves del cielo, la bestia del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo mundo caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedra y granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Esta es la palabra del Señor. Luego si nos va a quedar más tiempo, vamos a seguir, porque inclusive el capítulo siguiente, el capítulo 39, tiene más especificaciones en cuanto a este ser, en cuanto a esta nación. Primeramente hay que decir que ¿por qué tenemos que nosotros estudiar la profecía bíblica? ¿Por qué nosotros tenemos que prestar atención a lo que dicen profetas como Ezequiel, que han hablado hace tantos años, miles de años, en el nombre de Jesús? Por lo tanto, nosotros tenemos que prestarle atención inclusive a los profetas mayores y menores, porque ahí justamente el Señor está dando una directriz, está dando justamente un lineamiento de cómo tendrían que acontecer en el mundo antes, previamente a la venida del Señor Jesucristo, ciertos acontecimientos muy importantes, así como nos dejó dicho el Señor cuando dijo, y siempre nosotros lo podemos repetir, oiremos guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación. Y hay algunas traducciones que dicen, por ejemplo, que se traduce como sediciones. Las sediciones son cuando justamente se levanta el pueblo a el gobierno establecido por el hombre, constituido democráticamente, y quiere instaurar otro sistema. Eso es lo que hemos estado viendo, por ejemplo, y que se está cumpliendo a pie de la letra con la llamada primavera árabe. Una serie de países del mundo árabe, por ejemplo, hemos visto a través de la computadora, hemos visto a través de la televisión cómo se levantaron contra Muammar Gaddafi, que estuvo justamente 40 años en el poder y fue derrocado. Algunos dicen que detrás de esta llamada primavera árabe, que el Señor nos habla en su palabra como sediciones, está juntamente otros intereses, están las potencias como Estados Unidos. Nosotros tenemos por eso que entender que la Escritura, que la profecía bíblica, que las palabras del Señor Jesucristo y de los profetas nos hablan de cómo sería el tiempo previo a la venida del Cordero, previo a el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es importante que prestes atención, por eso es importante que no dejemos de lado muchos aspectos que al momento de hablar de profecía bíblica tenemos que tener en cuenta, como son los aspectos justamente históricos, porque acá nos está hablando acerca de una historia que para nosotros todavía no sucedió, pero para el Señor, Él, justamente todas las cosas están abiertas, como dice la Escritura, y Él vive en el tiempo. Para Él no existe el tiempo
porque Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, y por lo tanto puede dar detalles de cosas que sucederán. Pero esto es para las personas que tienen fe, esto es para las personas que realmente han nacido de vuelta y reciben la palabra por la fe, en el nombre de Jesús. Sin ir demasiado por las ramas, hay que decir que el mundo se está viviendo y somos nosotros testigos de acontecimientos tan importantes que están sucediendo. Y nuestros ojos tienen que estar principalmente puestos en el Señor Jesucristo. Pero así también el Señor dijo que cuando nosotros veamos a la higuera florecer, tendríamos que saber que todos estos acontecimientos estarían cerca. ¿Y quién es la higuera? Higuera es justamente el pueblo de Israel. La higuera ha florecido en el año 1948. Gloria a Dios. El 14 de mayo, Ben Gurión, justamente el presidente de aquel momento, el primer ministro, declaró que Israel era una nación. Gloria a Dios. Y ese fue un acontecimiento sumamente importante. Por lo tanto, el aspecto espiritual, nuestros ojos tienen que estar en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero en el aspecto físico terrenal tenemos que darle mucha importancia a el pueblo de Israel. Porque algunos dirán, bueno, pero Israel fue desechado por no creer en el Señor Jesucristo. Los judíos se merecieron en la historia todo lo que le ha sucedido. Nosotros tenemos que entender que producto de Israel nosotros tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, porque ellos la manejaron de una manera increíble, pudieron mantenerla intacta y ha llegado hasta nuestros días y gracias a ellos. Y tenemos que saber, como dijo el Señor Jesucristo, que la salvación viene de los judíos. Justamente Jesús no nació en otro país, nació en Judá de Belén. Gloria a Dios. ¿Y qué está pasando en Israel? Israel está llevando a cabo una ofensiva terrestre terrible contra Gaza, producto de los revolucionarios que habitan justamente la franja de Gaza. El Hamas es una célula terrorista que gobierna ese territorio palestino y prácticamente, digamos, todos los días tira y lanza cohetes que caen en poblados, cohetes que algunos caen en el desierto. Pero Israel, a través de su primer ministro Benjamín Netanyahu, ha declarado que va a tratar de exterminar a esta grupo de Hamas y especialmente a esos cohetes que tienen instalados para sembrar el terror. Gloria a Dios. Producto de esto, toda la comunidad internacional del mundo, los países están abogando para que haya un cese del fuego, de las hostilidades, pero el presidente Netanyahu ha dicho que no ha de cesar la ofensiva hasta que ellos dejen de tirar y lanzar cohetes. Es triste realmente, porque uno no le gusta saber que hay pérdidas de vidas humanas, no le gusta saber y ver justamente cosas tan terribles como las que están sucediendo en el Medio Oriente. Pero esto ya está predicado, ya está profetizado, ya está dicho, y es para que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos mantengamos alerta en el nombre de Jesús, porque ahí se va a desarrollar justamente los acontecimientos más importantes del mundo, en el nombre de Jesús. Otro de los hechos importantes que está sucediendo también en Oriente Medio es la guerra que se está llevando a cabo en territorio sirio y en territorio iraquí. Hoy en día se ha levantado uno de los grupos más poderosos, antes llamados Enlil, hoy se declara como Estado Islámico de Irak y del Levante, y ha justamente impuesto en la frontera siria-iraquí un nuevo país, un nuevo territorio, como ellos le llaman, un califato. Por lo tanto, las personas que habitan en ese lugar tendrán que regirse por la ley Sharia, que es la ley islámica. Todos aquellos cristianos que no acepten a Mahoma como profeta del Islam, como su religión, mueren. Esas personas no tienen un gramo de misericordia, por así llamarlo, pero nosotros desde el punto de vista espiritual tenemos que saber que se está viendo tal grado de violencia en esos países que es producto de que hay demonios que han sido, diría yo, desatados
para hacer este trabajo tan terrible de no tener misericordia con cualquier persona, sea de la religión que sea. Eso es lo que se está viviendo en el día de hoy. Y la comunidad internacional no sabe qué hacer, no saben cómo sigue esta situación, ¿no? Y el otro de los acontecimientos importantes que se está dando en este momento, al cual yo voy a hacer referencia en el día de hoy, es el acontecimiento que tiene lugar en territorio ucraniano. Gloria a Dios. El territorio de Ucrania, para ser más específico, hace unos meses, a partir de enero, febrero más o menos, Rusia toma una decisión unilateral, el presidente Vladimir Putin, y anexa el territorio de Crimea a la Federación Rusa. Esto justamente conllevó a que los países, especialmente la ONU y bueno, Europa, la OTAN, Estados Unidos, se levanten en contra, y ahora tienen sanciones en contra. Rusia por haber hecho eso de forma unilateral. Los acontecimientos se están desarrollando de una manera tan veloz que si nosotros no le prestamos atención no lo podemos entender a cabalidad. Por eso primeramente hay que leer la palabra de Dios. Hace un tiempo se desarrollaban justamente en Kiev, en la plaza central de Kiev, unas protestas que duraron meses, porque la OTAN, o sea, la Unión Europea, había ofrecido al presidente de Ucrania, llamado Yanukovych, la posibilidad de ser parte de la Unión Europea. Yanukovych en ese momento tuvo otra propuesta de parte de Rusia de recibir ayuda económica, miles de millones de dólares, y le dijo a la Unión Europea que no iba a ser parte de la Unión Europea en ese momento, que lo iba a estudiar para más adelante, y eso justamente trajo la reacción del pueblo, trajo esas revueltas populares que se han visto, quizá usted lo ha visto por televisión o por internet, en el cual también murieron muchas personas en esa plaza central de Kiev. Este hombre, Yanukovych, por motivo de las revueltas y para que no haya más muertes, dejó su puesto, se fue. Él había sido elegido democráticamente y en su cargo quedó justamente un presidente provisional llamado Turkinov. En este momento la región de Crimea, la península de Crimea, que es una república que está unida justamente a Ucrania, o estaba hasta hace unos meses, hizo un referéndum en el cual la población de mayoría rusa se expidiera y diera su parecer si quería ser parte, si quería seguir siendo parte de Crimea o de Kiev al poder central, o ser parte de Rusia. El 80% de esa población afirmó que quería ser parte de Rusia. Por lo tanto, en una jugada política muy rápida, Vladimir Putin acepta esa propuesta, ese referéndum de las personas de la región de Crimea, y anexiona a la región, a su territorio, a la República Federal Rusa, a la Federación Rusa, perdón. Por lo tanto, hoy el nuevo presidente, llamado, lo tengo acá anotado porque es muy difícil nombrarlo, se llama Petro Poroshenko. Él ha establecido que fue ilegítimo justamente esa anexión. El hecho está en que hay otras regiones que están lindando justamente con Rusia, regiones como Lugansk, regiones que como Donetsk, que quieren lo mismo, quieren anexionarse, quieren ser independientes o quieren ser parte de Rusia. Por eso se ha generado una guerra literal. El presidente actual, que fue elegido después de unas elecciones y ganó democráticamente
por mayoría de votos, ha determinado que esas personas que quieren ser parte de Rusia, los llamados rebeldes, son terroristas. Por lo tanto, ha hecho una campaña militar para exterminarlos. Y del otro lado está Rusia dándole armamentos, dándole sofisticadas armas y entrenándolo. Este es el escenario mundial que nosotros estamos viviendo. Esto es la situación. Hace una semana quizás hubo un incidente muy terrible. Una aerolínea de Malaysia Airlines iba pasando por allí. Algunos dicen que el objetivo de destruir ese avión era el presidente Putin, pero lo cierto fue que murieron casi 300 personas, 298 personas de pasajeros comunes como usted y yo fallecieron, y cada uno se tira la pelota, cada uno no quiere responsabilizarse, pero lo cierto es que hay un polvorín en esa región. ¿Y hacia dónde va? ¿Y hacia dónde? ¿Qué sucederá? Esa es la pregunta que el mundo se está haciendo en estos días de hoy. Gloria a Dios. Por lo tanto, la situación en Crimea es justamente de que es parte de Rusia, y la situación de Donetsk, de Lugansk, es justamente desesperante porque hay guerra. Muchas personas se están muriendo. Muchas personas han tenido que huir de sus hogares. Esa es la verdad. La palabra del Señor nos habla acerca de un país en el final de los días que sería muy poderoso, que llevaría a cabo una unión con otros países y llevaría a cabo una campaña militar. ¿Para qué? Para ir en contra del pueblo de Dios en la tierra, en contra del pueblo judío, en contra del pueblo de Israel. Y esa nación es ni más ni menos que Rusia, y otras más que se la puede justamente verificar, se la puede entender claramente cuando nosotros prestamos atención a la profecía bíblica. Pero es necesario que usted preste atención también a algunos hechos de la historia que son importantes, que son importantes en el sentido que nos llevan a comprender la situación que se está viviendo. Algunos quizás me dirán, bueno, pero nosotros leímos el capítulo 38, y yo en ningún momento vi o leí que hable de Rusia. Eso lo vamos a tocar en un momento. Las escrituras están ahí para que nosotros podamos discernir, para que podamos escudriñar, y escudriñar significa no solamente leer, sino cotejar con otras escrituras, con otras referencias que hacen justamente a la palabra de Dios, y también con otras versiones bíblicas, en el sentido de que una palabra en hebreo significa más de una cosa, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser sabios en este aspecto y no cerrarnos y no decir, bueno, como no dice de Rusia, esto no se aplica, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber por la historia quiénes fueron los rusos, quiénes habitaron esa región por primera vez. Gloria a Dios. Los llamaditos los vamos a estar contestando luego de esta palabra en esta primera hora. Así que usted, hermano, siga llamando si usted lo desea. Como le estaba diciendo, hermanos, los pueblos que habitaron por primera vez esta región de Asia son los escitas. Los escitas eran un pueblo nómade que iba de aquí para allá y era cazador y hacía guerras contra otros pueblos. Ellos estuvieron en esa región, pero el primer pueblo que se estableció fijamente, según la historia, son los eslavos. Ellos son los llamados vikingos también. Este pueblo se caracterizó por ser sedentario y se estableció justamente en Kiev, y estableció la Rus de Kiev. Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Más o menos por el siglo III antes de Jesucristo. Hay que decir que Rus
significa el nombre de Rusia, pero Rus significa principado, o sea que era un principado ahí en Kiev. Kiev es la capital, para que usted recuerde, de Ucrania. Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús, santo es el nombre de Jesús. Estamos repasando un poquito la historia de estos acontecimientos, de quién es justamente Gog, de quién es Magog. Después lo vamos a ampliar en el aspecto escritural por la palabra del Señor. Hay que entender también que este pueblo que se estableció en el año 988 pasan a ser cristianos, no cristianos como aquellos que dicen ser tradicionales, como los católicos. En aquel tiempo recuerden que hubo un cisma de Oriente en el cual se dividió la iglesia primitiva. Unos fueron los católicos y otros la iglesia ortodoxa, y ellos eligieron ser ortodoxos. A la iglesia de Constantinopla eligieron como autoridad, por lo tanto son cristianos ortodoxos que creen en el Señor. Hoy en día, gracias al Señor, las fronteras para la predicación de la palabra tal cual está escrita están abiertas, y Rusia es uno de los países que más está creciendo a nivel mundial en la predicación de la palabra del Evangelio. Gloria al Señor, gracias a que existe esta libertad. Eso nosotros tenemos que tener en cuenta y darle gracias a Dios en todo momento, porque tenemos esa libertad aquí en la República de Argentina. Gloria a Dios. Luego, ¿qué sucedió? En ese tiempo, desde el siglo III antes de Jesucristo hasta aproximadamente el año 1000, también coexistían las estepas siberianas, lo que es Rusia, otros pueblos como los mongoles, también llamados los tártaros. Estos pueblos eran terribles porque también iban y saqueaban a otros pueblos, los sometían, le imponían un tributo muy pesado, y ellos destruyeron a esta Rus de Kiev justamente, y los mongoles se establecieron, iban y venían, y eran aquellos que establecían el terror por aquellos años. Gloria a Dios. Pero luego de eso se estableció definitivamente Rus de Moscú, o sea, un principado en Moscú. Esta vez ya no en Kiev. Esta vez se fijó un principado, unificó justamente todas aquellas pequeñas ciudades o aldeas. Estamos hablando que estamos en el año 1000 aproximadamente, y es la primera referencia que hace la historia justamente de Moscú. Gloria al nombre del Señor. Esta es la palabra del Señor. Nosotros estamos repasando un poquito de la historia de Rusia, porque la palabra del Señor hace mención a ella justamente. El que justamente logró someter a estos pueblos mongoles, a estos pueblos tártaros, fue una persona muy conocida quizás para los jóvenes, para los que leen la historia, como fue Iván el Terrible. Iván el Terrible utilizó toda su estrategia y poder para someter a los mongoles, a los tártaros. Y ellos fueron sometidos y fueron justamente rodeados y quedaron viviendo en esta región de la cual estamos hablando, en la península de Crimea. Gloria al nombre de Jesús. Más o menos por el año 1500 ya. Y él fue declarado por primera vez el primer rey, o sea, el primer zar. Se estableció un zarato. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Más o menos en el 1550 este personaje de la historia de Rusia muere. Y estas personas, este grupo étnico de los mongoles, sabiendo que había muerto Iván el Terrible, y terrible hay que decir que era terrible porque inclusive mató a muchos de sus familiares que se habían opuesto, estos mongoles salieron de la península de Crimea y le prendieron fuego justamente a Moscú. Estos son los hechos históricos, y luego se diseminaron. En 1650 aproximadamente comienza una nueva dinastía de zares. Esta vez se establece la familia Romanov en el poder.
algunos conocerán o habrán escuchado hablar de ellos, de los cuales uno de ellos fue Pedro el Grande. Pedro el Grande estableció, por ejemplo, le estoy diciendo algunos de los datos, la ciudad de San Petersburgo, por ejemplo, que costó la vida de muchos y muchos de cientos y de miles de personas, porque fue establecida en los vados, en una región que era prácticamente inhabitable, y muchas personas morían. Hay que recordar que en ese tiempo en Rusia existía la esclavitud, la servidumbre, como ellos le llamaban. Oh, gloria a Dios. Esto es para que podamos entender y entrar de lleno a la palabra del Señor en el libro de Ezequiel capítulo 38. Otro hecho histórico muy importante que le tocó vivir a esta nación justamente fue cuando Napoleón Bonaparte, aproximadamente en 1812, invade justamente Rusia. Él tenía un plan de hacerse del poder de toda Europa y de todo el mundo conocido prácticamente, y era un estratega geopolítico militar impresionante, pero no contó con el invierno ruso, no contó justamente con las enfermedades. Él había llevado un ejército de aproximadamente 500.000 personas franceses, y tuvieron que sucumbir la mayoría de eso. Dice la historia, el 90% murió justamente en esa campaña militar, y los rusos contraatacaron y llegaron hasta inclusive París, dice la historia, hasta que se llega hasta la Primera Guerra Mundial. Y esto es para que usted entienda en qué situación se encuentra Rusia al día de hoy. En la Primera Guerra Mundial todavía estaban los zares. El zar Nicolás II era aquel que gobernaba justamente la Rusia imperial, pero este zar no quería entrar en la confrontación militar en aquella Primera Guerra Mundial que duró de 1914 a 1918, pero fue impulsado por la clase alta de aquel momento, la burguesía, y de esa manera tuvo que entrar a la Primera Guerra Mundial, lo cual le costaría no solamente la pérdida de más de 1 millón de vidas de soldados rusos en los diferentes frentes de batallas. Hay que decir que en ese tiempo tenían 3 frentes de batalla: contra Inglaterra, contra el Imperio Austrohúngaro, y no me acuerdo ahora otro, pero fue una guerra de desgaste y de destrucción, por lo cual se granjeó el odio prácticamente de toda la sociedad rusa, de tanto de los aldeanos como de los que vivían y trabajaban en las fábricas. Por lo tanto se arma una revuelta y se organizan en comité estas personas comunes llamados soviet. No sé si usted alguna vez escuchó hablar de los soviet. Ellos se organizaron en los soviet, y el descontento popular fue justamente de menor a mayor. Ya no lo querían al rey, a este zar. Él había establecido, por ejemplo, una de las medidas, que se acabe con la servidumbre, que se acabe con la esclavitud, pero eso no ponía freno al descontento de estas personas. Y entonces aparece un personaje histórico dentro de la historia de Rusia, el cual es Lenin, justamente tomando los conceptos de Karl Marx, un judío, y de Trotsky, un compañero de revolución en aquel momento, el cual estaría encargado del Ejército Rojo más adelante. Lleva a cabo justamente esta revolución, en la llamada Revolución de Octubre de 1917, y el zar depone el poder y toma justamente el gobierno Lenin y sus bolcheviques. Así se llamaba justamente el partido el cual él había fundado con sus compañeros. Él lo que proponía es que todo el poder lo tenga el pueblo. Básicamente eso está muy bien, pero hay algo que después hizo que esa revolución perdiese realmente descrédito en el tiempo, y que fuese el motivo de su perdición, porque a lo que nosotros llamamos comunismo, lo que fue el comunismo, lo peor de todo es que no dejaban entrar el evangelio, no se dejaba que la persona crea en Dios, tenga libertad de expresarse.
en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es lo que sucedió cuando Lenin, Trotsky y los demás abrazaron estas ideologías comunistas que se desarrollarían por muchos años. Por lo tanto, en aquel tiempo fue un tiempo de oscuridad espiritual para la vida de los rusos. En el nombre de Jesús de Nazaret, santo es el Señor. Quizás ese fue el gran detonante o detonador de que la Federación Rusa, la URSS, cayera. Creo yo que ese fue el gran motivo. Gloria al nombre del Todopoderoso, de Jesús de Nazaret. Cuando ellos llegan al poder, hay que decir que hubo una revolución civil y hay una guerra entre un ejército rojo y los blancos que estaban en oposición. Esa guerra termina en 1922 y ahí es cuando se crea la URSS. Usted habrá escuchado hablar de ese país, mega país. Es una federación llamada la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. En 1924 este personaje muere, o sea, muere Lenin y viene otro personaje llamado Stalin, el cual establece un plan, el plan quinquenal. Y luego nosotros sabemos por la historia, esto ya es mucho más reciente, en 1900 se llega a la Segunda Guerra Mundial. Rusia participa de ella justamente con los aliados y toma Berlín justamente con las tropas de Estados Unidos, llegando 2 semanas antes. Y esto es un dato también para tenerlo en cuenta, que todos los países donde ellos pasaban hacían que se vuelquen justamente al comunismo, ese comunismo que impedía que se predique, ese comunismo que decía que todos los problemas los iban a resolver repartiendo las riquezas. Gloria al nombre de Jesús. Pero no tuvieron en cuenta que la palabra del Señor dice que inclusive a los pobres habría siempre pobres, o sea, los pobres siempre los tendréis con vosotros. Una vez le dijo el Señor al apóstol que lo entregó, en realidad, porque diciendo, ¿cómo puede ser que se gaste este dinero, ese frasco de alabastro que valía tanto dinero y que se costaba tanto? Entonces el Señor lo reprende y le dice, a los pobres ustedes siempre lo van a tener, pero a mí no siempre me podrán tener. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Por eso quizás ellos no tuvieron en cuenta estos aspectos espirituales y creyeron en sus propias fuerzas y de esa manera cayeron en la oscuridad espiritual, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces eso fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos establece unos planes muy importantes, como el Plan Marshall de reconstrucción de Europa, justamente para poder hacer más aliados, para poder poner sus productos justamente en los mercados de Europa si ellos se revitalizaban, pero especialmente poniéndole un freno al comunismo. Lo mismo hizo con los planes MacArthur para la reconstrucción de Japón, por ejemplo. Pero todos nosotros tenemos que ver que a partir de la Segunda Guerra Mundial hay un mundo bipolar, un mundo en el cual existen 2 naciones superpoderosas que se establecen como las triunfadoras después de la caída justamente del nazismo. Derrotan a Hitler y Estados Unidos es uno de los países más poderosos junto con la URSS. En el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos repasando brevemente la historia de Rusia porque el libro Ezequiel capítulo 38 nos habla de ella. Por lo tanto, si nosotros no entendemos estos aditamentos, estos ingredientes, esta parte de la historia de la cual nosotros nos hace entender más a cabalidad a por qué el Señor está enojado con Rusia, por qué el Señor está enojado con ese personaje que va a comandar las tropas multinacionales para el tiempo del fin. Si nosotros no vemos la historia, no lo vamos a llegar a comprender. Por eso es importante la atención, por eso es importante no andar pensando en otras cosas, quizás cuando se presta atención y escuchamos la palabra de Dios, ya sea en la iglesia o ya sea vía radio, como en este momento lo estamos haciendo por la gracia del Señor. Gloria a Dios. Entonces se llegó a un punto en el cual existía
en el cual las dos superpotencias querían ser la más poderosa, y casi se llega a una confrontación militar, pero de máxima envergadura, porque estas potencias ya tenían las bombas nucleares. En 1962, quizás alguno recordará, dice la historia, que sucedió la crisis de los misiles. El mundo estuvo prácticamente a pasos, a horas quizás, de ser destruido completamente. Obviamente que eso no iba a suceder, porque la palabra de Dios dice que Dios ha establecido el mundo para que sea habitado, pero fueron días terribles en la llamada crisis de los misiles, cuando los soviéticos habían puesto justamente misiles nucleares apuntando al territorio de Estados Unidos. En ese momento el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, en ese año 62, habla con su par de soviético, Nikita Khrushchev era su nombre, y establece que realmente no va a atacar a Cuba si ellos sacaban sus misiles. Y Nikita Khrushchev le dice que si ellos perdonan o no lo sacan del poder a Fidel Castro. Increíblemente, Fidel Castro había sido puesto por la CIA, pero después se dio vuelta. Esas son las cosas de la historia. Entonces el mundo estuvo a punto de exterminarse, o por lo menos estas dos superpotencias. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Lo cierto que al pueblo soviético esto no le gustó para nada, tener que bajarse a los niveles de dialogar con los Estados Unidos, y lo sacan del poder a este señor. Y luego de él viene justamente un señor llamado Gorbachev. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Hay un dato que hay que decirlo. El presidente Vladimir Putin hace un mes condonó la deuda que tiene Cuba con Rusia, o sea, con la Unión Soviética, básicamente por ser Rusia el mayor país de aquella confederación, que estaba evaluada en 35.000 millones de dólares. 35.000 millones de dólares. Le condonó la deuda, le perdonó la deuda. Eso sucedió. En aquel tiempo Cuba recibía aproximadamente $1 millón por día, dice la historia, poco más, poco menos. Luego sigue Gorbachev y establece lo que es la perestroika y el glasnost. La perestroika es una reforma de gobierno porque la situación estaba muy mal, ya se había depreciado justamente la economía del mundo, las personas vivían muy mal económicamente, y el glasnost es justamente la apertura de la información, es decir, que a partir de ese momento se podría hablar abiertamente de lo que estaba ocurriendo, porque en ese momento estaba completamente censurada la información y se abren los archivos. Ahí es cuando se establece justamente revueltas, descontento popular, en el cual las personas se dan cuenta que la clase gobernante, en aquel momento se llamaba la nomenclatura, ellos vivían como reyes, y la clase común y corriente vivían simplemente con muy poco, ¿no? Y pasaban mucho hambre. Por lo tanto esto lleva al descontento popular, la apertura de estos archivos, y se sabe realmente cómo vivía esa clase. En 1991 se firma lo que se llama el Tratado de Estados Independientes. Todas las repúblicas que formaban parte de la URSS establecen este tratado, en el cual dejan librado a su propia responsabilidad y a su decisión si siguen perteneciendo o no al Soviet Supremo, como ellos le decían, ¿no? Al poder desde el Kremlin. Entonces es ahí cuando se diseminan y se independizan muchas repúblicas, y queda Rusia como el país más importante, más fuerte y más grande territorialmente hablando. Por lo tanto, estamos hablando que en 1991 surge justamente países como los que estábamos hablando recién, como los de Ucrania, Bielorrusia y otros tantos,
quizás son nombres difíciles para nosotros de hablar, o está tan lejos, pero para el Señor está todo tan cerca, y Él es el que ha establecido al ser humano, a la raza humana, al hombre en el mundo. Por lo tanto, Él tiene control completo inclusive de las naciones. Es el que pone reyes y es el que saca reyes. Gloria al nombre de Dios. Por eso también tenemos que orar por nuestros gobernantes, por más que no los hayamos votado, para que haya libertad, para que haya paz en nuestra nación y para que se pueda predicar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Ahora, ya para ir terminando en esta primera hora de programa que se nos ha ido, vamos a ir justamente a la propaganda de la radio. El libro de Apocalipsis, ya que la Biblia también menciona en los últimos capítulos acerca de Gog y de Magog y de una batalla que tendría que darse ya también para el fin de los tiempos, pero esta tendría que darse luego del milenio. Gloria a Dios. Así que estamos estudiando, estamos aquí gozosos por mi parte, por lo menos, de aprovechar el tiempo y de aprender. Porque es una manera de crecer espiritualmente, es una manera de ser un trigo maduro. Gloria al nombre de Jesús. Sabiendo que Jesús dijo que el trigo se recoge cuando está maduro, pero aquellos que son de cizaña, dice que se los ata y se los echa en el fuego. Por eso sabemos que el trigo y nosotros, que somos nosotros, tenemos que madurar, hermano. Tenemos que madurar más allá de la oposición, más allá del diablo y lo que pasa a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que seguir al Señor firmemente y tenemos que dar todo en nuestro corazón para adorarle, para buscarle, para exaltarle, porque es motivo de adoración, es motivo de sentirse muy contento y agradecido, saber que uno puede buscar a través de la palabra y saber que ahí me está diciendo claves para poder vivir una vida en santidad, una vida en alegría y también una vida en la cual ya está predicho las cosas que iban a suceder de antemano y me lo dijo el Señor a través de la palabra. O sea que tenemos que estar gozosos, hermano. Sin ir más lejos y extenderme más, vamos a seguir con este pequeño estudio de la palabra de Dios. Estamos entonces en que históricamente en 1991 se firma justamente el Tratado de Estados Independientes y se disuelve directamente la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En aquel momento era Boris Yeltsin el que estaba a cargo de la Unión Soviética y queda a cargo justamente de Rusia. Ahí se desprende Rusia queda como el país más importante y fue una década terrible para los rusos porque fue una época de privatizaciones, pero también de mucha corrupción. Esas empresas que eran parte del Estado, que el comunismo siempre hablaba de ello, de que eran de todos y no de una persona, pasan justamente a manos privadas, pero de aquellos que tenían que velar justamente por esas empresas. Por eso hay muchos personajes que se enriquecieron en Rusia a través de estas mega empresas como de petróleo, telecomunicaciones y demás commodities de la noche a la mañana. Increíble, ¿no? Pero nosotros también tenemos algunos ejemplos de eso, sin criticar a ninguno de los gobiernos. Es terrible cuando hay corrupción en el hombre, es terrible cuando hay justamente ese deseo de robar, de tocar lo que a mí no me corresponde, por más que sea un solo centavo, por más que sea un solo peso, Dios lo está viendo. Por eso, ¿cómo van a escapar estas personas? ¿Cómo van a escapar los ricos? ¿Cómo van a hacer para entrar en el reino de los cielos? Dice la Escritura. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, esa era la situación que se estaba viviendo en la década del 90, una situación de corrupción, y al disolverse justamente la Unión Soviética se abren las fronteras, las personas pueden salir y muchos rusos, muchos ucranianos, bielorrusos llegan a diferentes latitudes buscando una mejora para sus vidas y se produce así una inmigración, un pequeño éxodo también. Quizás usted conoció o conoce algún ruso que ha llegado en la década de los 90 buscando una nueva forma de vida, ya que estaba muy terrible la situación allá, había mucha pobreza en esa época.
Prácticamente eso era lo que sucedía. Este hombre, Boris Yeltsin, en el año 2000 renuncia y queda a su cargo justamente el primer de la presidencia, Vladimir Putin. Vladimir Putin aparece en la palestra política y fue un presidente que estuvo hasta que se hicieron las elecciones, la cual él gana por mayoría y está en el poder justamente en su primer mandato. Vladimir Putin se hizo muy famoso porque él estableció una guerra contra los separatistas chechenos y prácticamente los aniquiló. Luego surge el periodo en el cual él es reelegido nuevamente, porque estuvo 2 mandatos en el poder. También se lo acusa de que tuvo una gran fortuna de la noche a la mañana. Se cuenta que tiene más de 40.000 millones de dólares. Y sus padres eran muy humildes, eran trabajadores. O sea que no se sabe de dónde vino ese dinero. Luego de los 2 mandatos presidenciales llegó al poder Dmitry Medvedev, que fue el presidente de Rusia. En el 2012 hubo elecciones nuevamente y este señor Vladimir Putin llega al poder. Ahora va a estar hasta el año 2018, son 6 años de mandato, o sea que él va a estar gobernando a Rusia por ese periodo de tiempo. ¿Y por qué estoy hablando de él? Porque justamente la profecía hace mención de quién comandará, de quién estará al mando de las tropas multinacionales en el fin de los días. Y puede ser, yo no le estoy diciendo que sea él, esto le recalco, esto lo repito y esto lo aclaro. Yo estoy diciendo que la profecía de Gog, la profecía de Ezequiel 38 apunta a que es Rusia, y acá hay una serie de países que se van a unir, realmente son países árabes, en contra de Israel, y van a atacar a Israel y van a tratar de invadir Israel, pero Dios va a salir al encuentro y Dios va a salvar a su pueblo escogido, así como lo hizo cuando estaban amenazados por Faraón, cuando tenían justamente al Mar Rojo ahí de un lado y a Faraón del otro. Va a ser una situación muy parecida, pero de mayor portento, de mayor envergadura, diríamos, ¿no? Entonces, esta es la situación que vivió Rusia, que vivió el pueblo que fue atravesando ese periodo de tiempo. Rusia hoy en día es el país más grande del mundo territorialmente hablando. En su superficie tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Estos datos obviamente están en internet, uno lo puede sacar, es muy fácil de acceder a ellos. Hoy tenemos la tecnología, la suerte y la bendición de poder contar con estos medios también para nuestra instrucción, aunque también el internet y todas las tecnologías pueden servir para la destrucción de nuestras almas si nosotros lo utilizamos de una manera incorrecta. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Es un país muy grande que tiene más de 146 millones de habitantes. Es un país transcontinental, o sea que abarca 2 continentes, abarca lo que es Asia y Europa, abarca el 40% del territorio europeo. Para que usted se dé una idea de lo extenso que él tiene, 9 usos horarios. Es increíble, o sea que en un lugar, en una punta están comiendo, en la otra punta del territorio están yéndose a dormir, por así, o están dormidos ya. O sea, es muy muy extenso este territorio, y es por eso que nunca lo pudieron tomar realmente, como Napoleón, como le estaba diciendo, o como Hitler. La Alemania nazi también intentó tomarla, pero perdieron justamente. Hay una batalla muy importante en Leningrado, donde ahí se da vuelta justamente, por así decirlo, la historia, y comienzan a ganar los rusos y comienzan a ser diezmados justamente las tropas de Hitler, hasta que ellos llegan a Berlín, justamente antes que los aliados norteamericanos e ingleses. Gloria al nombre de Jesús. Hoy en día Rusia es una superpotencia energética. Hoy en día, antes se peleaba por el oro, la plata. Hoy en día, si hay una guerra, puede ser por el petróleo, puede ser por el agua, puede ser por los recursos naturales que tenga esa nación. Y eso lo vamos a ver aquí en la palabra, porque es justamente lo que nos está hablando el Señor Jesucristo, porque Él es el verbo de vida encarnado, Él es la palabra, o sea que toda palabra ha sido dada por Él también. Gloria al nombre de Jesús.
Y esta es la situación de esta Rusia que estamos viendo a través del informe, a través de la noticia en el día de hoy. Tiene unas fronteras muy extensas también, que colinda, o sea que limita con muchos países. Para que usted tenga una idea usted de qué superficie tiene Israel. Israel estaba buscando, tiene apenas 22.145 kilómetros cuadrados, y que es igual a la superficie de Tucumán. Quizás haya algún tucumano por allí que está escuchando y sabe que Tucumán juntamente con Tierra del Fuego son las dos provincias más pequeñas de nuestra querida República Argentina. Israel es tan chiquito como Tucumán o como Tierra del Fuego, para que usted se dé una idea de las dimensiones territoriales, porque a veces nos ponemos a hablar de lugares tan lejanos y no lo podemos llegar a entender. Entonces, es Rusia una superpotencia en todo sentido. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Ahora vamos a pasar a la escritura directamente, habiendo hecho esta introducción que era necesaria hacerla, porque ahora podemos entender cómo se vino a plasmar este super país en esta región y quiénes fueron sus primeros habitantes, y lo vamos a ver mejor a través de la palabra del Señor. Si usted me acompaña, puede leer el verso número 1. Gloria a Jesús. La palabra del Señor, Cristo Jesús, dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, y príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Gloria a Dios. El Señor está hablando a su profeta, el Señor está hablando a Ezequiel, y está diciendo que ponga su rostro y que profetice en contra de ¿quién? En contra de Gog en la tierra de Magog. Ahora la pregunta que usted me dirá: bueno, pero ¿quién es Gog y quién es Magog? Parece un trabalengua. Gog es un título. Gog también es un personaje, pero del cual nosotros no sabemos a ciencia cierta quién será ese personaje hasta que comience esta revuelta en contra del Estado de Israel. Por lo tanto, Gog es un gobernante y significa también un príncipe. Gloria a Dios. Hemos estado hablando acerca de Rus de Moscú, Rus de Kiev, y yo les he estado hablando que eso significa justamente principado, un principado. Y en el aspecto espiritual también existen principados que dominan regiones en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso es importante prestar la atención a la palabra. Dice: en tierra de Magog. ¿Y quién es Magog? Magog significa justamente la tierra de Gog. Eso es lo que significa. O sea, nos está dando una dirección de toponimia. O sea, nos está diciendo dónde vive este principado, este Gog, en el fin de los días. Si nosotros seguimos más adelante, vamos a entender por la palabra de Dios a quién se refiere. Dice: príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Para entender esta parte nosotros tenemos que ir al libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 10, encontramos lo siguiente. Génesis capítulo 10, el verso 2, entendemos que dice así: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Maidán, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Gloria a Dios. El versículo 5: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a su familia en sus naciones. Gloria a Dios. Entonces vemos que Noé tuvo dos hijos, Sencan y Jafet, y uno de ellos, Jafet, tuvo varios hijos también. Uno de ellos era Gomer, otro era Magog. Ahí aparece Magog en la historia bíblica, ahí aparece Magog. ¿Quiénes fueron los que habitaron las tierras de Magog? Justamente en el tiempo de los griegos y de los romanos, a los magogitas se les llamaba escitas. Yo acá traje una pequeña transcripción, que esto está, usted lo puede buscar en Wikipedia, lo que significa la palabra escita, del pueblo que iba vagando de un lugar a otro, haciendo guerras también, antes justamente de los eslavos que vinieron de Europa. En el idioma acadio, escita se transcribe como gugu. En idioma sumerio
la palabra para nombrar como escita es Gug, y en idioma hebreo la palabra escita es Gog, o sea que el pueblo escita es justamente Gog. ¿Y dónde vivía y moraba el pueblo escita? Justamente en el Asia Central, en la Rusia de hoy. Eso nos da claramente un lugar geográfico, nos da claramente un lugar, por eso se dice tierra de Magog, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo estaba buscando acá unas declaraciones de un historiador muy importante que quizás usted puede comprar el libro, se llama Flavio Josefo. Flavio Josefo fue uno de los historiadores de la época justamente de Jesucristo de Nazaret, que él presenció la toma y la caída de Jerusalén en el año 70 a manos de Tito y sus legiones. Gloria a Dios. Y él escribió 2 libros, uno de ellos se llama Guerra de los Judíos y el otro Antigüedad de los Judíos, y él escribió lo siguiente, escuche lo que dijo en aquel momento, en el año 70 aproximadamente, dice así: los primeros que ocuparon las tierras le dieron nombre que honraban a los nietos de Noé. Jafet y sus hijos se instalaron en las tierras que comenzaban en las montañas Tauro y Amán, y que se extendió por Asia hasta el río Tamais, y llamaron a estas tierras por sus propios nombres. Gomer fundó lo que los griegos llaman ahora Gálatas, pero antes se llamaban gamarenses, y Magog fundó la tierra de los magogitas, llamados por los griegos los escitas. Gloria a Dios. Este es el libro Antigüedad de los Judíos, volumen libro 1, 6.1. Gloria a Dios. Entonces nos está diciendo la propia historia que esos escitas, esos que habitaban ahí a donde hoy está Rusia, es el pueblo de Magog. Y si a usted le queda quizás alguna duda más, usted tiene que entender lo siguiente. En el versículo 2, cuando dice príncipe soberano, en su Reina Valera 60, también tendría que estar puesto, o tiene otra connotación la palabra príncipe soberano, y tiene que decir Ros. Ros es Rusia. En otras traducciones, por ejemplo la de H.B. Pratt de 1929, o la Biblia de las Américas, esta es una Biblia muy conocida, y está bueno tener varias Biblias para poder ir entendiendo la palabra de Dios, aparece la palabra Rosh, Mesec y Tubal. Entonces claramente está descrito que es Rusia a quien se refiere esta escritura del capítulo 38. ¿Y quién es Mesec? Mesec es justamente Moscú. ¿Y quién es Tubal? Tubal es Tobolsk. Tobolsk es una ciudad muy importante de Rusia, de la Siberia. Fue la primera ciudad de Siberia. Está buscando información justamente, y qué increíble, en esa ciudad fue en donde pasaron los últimos momentos de su vida el zar Nicolás II y su familia, antes de ser acribillados a balazos, como lo cuenta la historia. Ellos estuvieron en esa ciudad de Tubal o Tobolsk, como es en el día de hoy. Pero miles de años antes, el Señor le dijo al profeta Ezequiel que ponga su rostro y profetice en contra de Magog, en contra del príncipe soberano, o sea, en contra de Ros, en contra de Rusia, y también de Mesec y Tubal. Gloria a Dios. ¿Y qué tendría que profetizar? Lo que dice a partir del verso 3. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Primeramente le dice que él está muy enojado y está en contra de Gog. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué? Gloria a Dios. ¿Por qué Dios está enojado con Gog? Gloria a Dios. Está enojado producto de la historia, puede ser, y producto del pensamiento que fluye en su corazón, como lo vemos en los versículos más adelante. Pero también tiene que ver la historia, hermanos, porque en los tiempos de la Unión Soviética hemos hablado que no se podía predicar el Evangelio. Hemos hablado que mucha gente murió por tener una Biblia consigo, o muchos otros tuvieron que pasar terribles torturas, penurias, en celdas donde no le daban la luz. O sea, eso es lo que sucedió, y tuvo que pasar sacrificios el pueblo de Dios,
Por lo tanto, hay veces que a nosotros se nos pasan las cosas y dice, bueno, será así, pero Dios, recuerde que Dios es un Dios justo, Él es un Dios también vengador, es un Dios que a Él le corresponde la venganza, y Él sabe hacerla en el momento que es justo. Gloria a Dios. Quizás ese también sea uno de los motivos por el cual Dios está en contra de Gog. Gloria a Dios. Y dice la Escritura: te pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti, a todo tu ejército, caballos, jinetes, todo equipados, gran multitud con paveses, escudos, teniendo todos ellos espadas, dice la palabra de Dios. Santo es el nombre de Jesús. Hemos hablado, por ejemplo, que el zar Nicolás II entró en la Primera Guerra Mundial de 1914 sin quererlo, porque fue impulsado por las clases más altas de la sociedad en aquel momento, la burguesía. En este mismo sentido se va a volver a repetir la historia. Ellos muy posiblemente no quieran armar una coalición multinacional para atacar a Israel, pero será puesto Rusia, aunque no quiera, va a tener que hacer caso a la voluntad de Dios, porque la palabra dice: pondré garfios en tus quijadas. Oh, gloria a Dios. O sea que Rusia va a comandar esas tropas por más que él no quiera, y se volverá a repetir la historia de 1914, gloria a Dios. Y un gran ejército tiene Rusia, sí, señores, tiene más de 1 millón de soldados, tiene un gran ejército con misiles nucleares, bueno, un montón de cosas, de armamento bélico que quizás se puede comparar solamente con Estados Unidos de Norteamérica. Otras naciones también son las que van a ayudar a Rusia en esta accionar terrible de invadir a Israel. Persia, Cus, Fud, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. ¿Quiénes son Persia? Es muy fácil, es Irán, justamente, la revolución islámica que hubo en aquel momento, en la década del 70, a través de Khomeini. Hasta ese momento la República Islámica de Irán se llamaba Persia, o sea que son los iraníes. Etiopía es Cus y Fud es Libia. Hemos visto por la tele cómo han acribillado y matado a este hombre, Gaddafi. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte, y todas sus tropas, mucho pueblo contigo. Gomer, ese pueblo que habitó cerca del Rin, o sea que es Alemania. Algunos dirán, bueno, pero Alemania, ¿cómo puede ser que se alíe, que sea parte de esta conflagración terrible contra Israel? La Escritura está explicada de esta manera, y así ha de suceder, aunque nosotros no lo podamos entender por ahora. La casa de Togarma es Turquía, gloria a Dios. Y estos pueblos vienen del norte. Acá hay otro dato importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si usted agarra un mapa, un planiferio, un mapa de Europa y de Asia, y mira a dónde se encuentra Israel, y mira y opone justamente una regla, se va a dar cuenta que los países que están al norte, pero específicamente en los confines del norte, es Rusia, y la ciudad en la cual está dirigida es Moscú, porque Moscú es la capital de esta gran nación. Gloria al nombre de Jesús. O sea que nos está dando indicios de que indefectiblemente, inexorablemente, sin lugar a dudas, es Rusia la que va a comandar estas tropas multinacionales, y aparte porque lo explica muy bien la Escritura a través de otras versiones en el versículo 2. Gloria a Dios. Inclusive, si ustedes tienen más dudas, yo estaba buscando información, dice que se le hizo una entrevista al presidente actual de Israel, Benjamín Netanyahu, el primer ministro. Un hombre de Dios le pudo hacer una entrevista en 1997, y él le preguntó: ¿usted cree que Rusia algún día va a invadir a Israel? Y él dice que lo miró fijamente y le dijo: por supuesto que sí, la Torá lo dice. La Torá obviamente es el Antiguo Testamento, para nosotros es la Biblia judía de ellos. O sea que ellos también saben, inclusive los políticos como Benjamín Netanyahu, que Israel sería atacada, porque así está dictaminado. Pero a Dios nada se le escapa. Él sabe todas las cosas del hombre, sabe el pasado, el presente y el futuro. Gloria a Dios. Por eso es importante que estemos en las manos de Él.
prepárate, apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda, dice la palabra. Sé tú su guarda. En otras versiones dice, sé tú su comandante. Hay que tener en cuenta que uno de los títulos que ostenta justamente el primer ministro, el presidente de Rusia, es la de comandante en jefe del cuerpo militar, o sea, es el comandante de esas tropas. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Santo es el nombre de Jesús. Esta es la palabra del Señor. Nosotros estamos tratando de entender en base a lo que ha sucedido y en base a lo que está escrito y en base al aspecto espiritual, que muchas veces la gente no lo tiene en cuenta. Gloria al nombre de Jesús. Es interesante todo esto, porque inclusive el mismo nombre del presidente Putin significa el que domina el mundo. O sea, Vladimir, yo estaba buscando y dice que significa eso. Significa el que domina el mundo. Yo no le digo que sea él el que va a comandar las tropas, pero puede que sea, ya que va a estar en los próximos 6 años, del 2012 hasta el 2018. Gloria al nombre de Jesús. Y alguien tendría que comandar y ser la guarda de todas esas naciones que tienen como elemento unificador que son de mayoría musulmana. Esto no es un dato menor, porque al ser musulmán, ustedes saben que los musulmanes han hecho, como por así decirlo, la cruz a los judíos y los quieren exterminar. Hay declaraciones como el presidente que fue presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, diciendo: lo vamos a exterminar del mapa, son un cáncer, lo tenemos que tirar al mar, o sea, al mar Mediterráneo, haciendo referencia justamente que Israel tiene que dejar de desaparecer. Y eso es lo que está habiendo en el corazón de muchos de estas naciones y de sus líderes. Eso es lo que nosotros conocemos como el antisemitismo. Si nosotros tenemos esos deseos malos y malvados en contra de los judíos, tenemos que arrepentirnos, porque proviene del mismo diablo, y es justamente este espíritu satánico que hará que se involucren en una pelea tan terrible contra el pueblo escogido, el pueblo judío, ahí en el territorio de Israel, el cual Dios le dio a Abraham por la eternidad prácticamente, porque él así lo determinó Jehová, Dios de los ejércitos. Gloria al nombre de Jesús. Seguimos leyendo la escritura. Gloria a Dios. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida a mucho pueblo, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos moran confiadamente. Es interesante, hermanos, saber cómo Dios nos dice, a través de este versículo número 8, de que la tierra de Israel sería habitada nuevamente. En un comienzo, si usted prestó atención, yo le dije que la higuera floreció, fue en 1948. Hasta ese momento, esas tierras eran una desolación, no eran nada, estaban habitadas por beduinos, estaban habitadas por los que ahora se dicen palestinos, pero que eran jordanos prácticamente, y no había florecido esa tierra, no había emprendimiento, no había prácticamente ciudades, era un desierto. Y en el aspecto espiritual también tiene que ver justamente con el fin de la diáspora, el fin de la dispersión. Ya Israel se nuclea como nación, y también tiene que ver con una descripción detallada de lo que dice Ezequiel 37. Si usted lee después en su casa, Ezequiel 37 habla del valle de los huesos secos. Nosotros sabemos que el valle de los huesos secos es en el aspecto espiritual, como podemos ser nosotros, pero también es algo histórico, hermano. En la época de Hitler se mató más de 6 millones de judíos en los campos de exterminios como los de Auschwitz. Entonces entendemos que esos huesos han vuelto a la vida. Ellos volvieron porque Dios lo quiso así, no porque ellos sean sobrenaturales, sino porque Dios escogió a la descendencia de Abraham, y en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros, gloria a Dios, somos bendecidos a través del Evangelio, el Cordero, el Señor Jesucristo de Nazaret. Es ese mismo dato que está en el capítulo 37. Inclusive hace unos años, cuando fue el 65 aniversario, le doy otro dato, espero no marearlo, el presidente Netanyahu citó justamente esos versículos, el versículo 11 y 12 del capítulo 37, diciendo que se había cumplido esa profecía del valle de los huesos secos, y que nunca más serían o dejarían de ser nación.
Gloria a Dios. Qué bueno que haya gente que crea en el Señor. Este hombre, aunque no crea en el Señor, bueno, estudia la Torá, estudia los mandamientos del Señor. Hay que orar por el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor. Subirás tú, dice la Escritura en el verso 9, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y mucho pueblo contigo. Hemos hablado que el ejército de Rusia tiene más de 1 millón de personas. Inclusive todas estas naciones son superpoderosas y más grandes que Israel. Por lo tanto, estará a merced solamente de Dios. Dios podrá ayudar a Israel, si no dejaría de existir en esta guerra de Gog contra Israel. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muro, no tienen cerrojos ni puertas. Se estaría viviendo un momento de tranquilidad, para arrebatar despojo, dice el verso 12, para tomar botín, para poner tus manos sobre la tierra desierta ya poblada, sobre el pueblo recogido de entre las naciones. Eso es lo que estábamos hablando y reconociendo hace un momento, que la terminación de la dispersión del pueblo judío, que se hace, dice la Escritura, de ganados y posesiones que moran en la parte central de la tierra. Gloria a Dios. Este versículo también considero que es muy importante, porque habla que esas naciones vienen, y específicamente Rusia, a tomar un botín. Dice que vienen a tomar un botín. Gloria a Dios. Hoy en día nosotros sabemos que el oro o la plata ya no son el elemento por el cual se pelean las naciones, sino son los recursos energéticos estratégicos. Yo no sé si usted sabe o está enterado de que en el 2010 Israel reconoció públicamente ya que encontraron un pozo de yacimientos de gas y de petróleo muy, pero muy grande. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que otros de los grandes países que exportan petróleo y gas, específicamente, ¿quién es? Es Rusia. Rusia le provee prácticamente a más de 10 naciones de Europa, entre ellas la más importante, que es Alemania, el gas necesario para que funcionen sus fábricas. ¿Y qué está pasando? Estados Unidos quiere acrecentar justamente las trabas a Rusia por lo que hizo de la anexión de Crimea, y van a tratar, ellos dicen, los de la Unión Europea, de buscar un abastecimiento que venga por otra vía. Ahora nosotros tenemos que ver desde el punto profético que puede ser Israel quizás el que abastezca a Europa de ese gas y de ese bien tan preciado, de ese botín, entre comillas. Por lo tanto, no tenemos que dejar de lado esta suposición o esta hipótesis de que el gobierno ruso esté también detrás de esa riqueza de petróleo que fue descubierta en el año 2010 y que Israel la tiene justamente en el mar Mediterráneo, ahí frente a Haifa. Gloria a Dios. Increíblemente ellos le pusieron que se llama Leviatán a ese pozo de gas natural y de petróleo. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Así que esa es la situación, como nos está diciendo el verso 12, que puede ser que Israel compita en estos recursos energéticos estratégicos con Rusia. Nosotros tenemos que estar abiertos a esa posibilidad. Gloria a Dios. Sabai de Dan y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojo? ¿Has reunido a tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganado y posesiones, para tomar grandes despojos? Esto es lo que está volviendo a repetir. ¿Y quién es Sabai de Dan? Justamente son otros dos pueblos que habitaban en su momento, y sería hoy lo que es el Golfo de Arabia, o sea, sería Arabia y otros pueblos más. Como lo dice en el Antiguo Testamento, la reina de Saba, que vino a pedir sabiduría a Salomón, a escucharlo, a ver su grandeza. Ellos mismos le preguntarán. Nos estamos dando cuenta que son todas naciones, con excepción de Rusia, son todas musulmanas. Inclusive se nombra a Tarsis. Tarsis es un pueblo que se estableció a orillas del río Guadalquivir. Es España, no es otra cosa que España. Recordemos, por ejemplo, que hoy el príncipe que está en la actualidad, que es el príncipe Felipe, o sea, tiene un título muy interesante, que es el título de rey de Jerusalén.
Entonces ellos pueden interponerse diplomáticamente y preguntar quizás en aquel tiempo, cuando esté por suceder esa invasión, ¿qué está haciendo? ¿Qué está pasando? Hay algunos escatólogos, personas que han estudiado mucho la Biblia, que dicen que para aquel tiempo quizás Estados Unidos haya sido derrotada ya en una guerra abierta entre Estados Unidos y Rusia. Eso quizás no lo podemos saber, pero acá en la palabra no aparece esa nación del norte del país, del continente norteamericano. Así que esa es otra de las probabilidades en aquel momento. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, le dice a Ezequiel en el verso 4, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? El Señor está volviéndole a repetir que la situación sería de calma, de tranquilidad. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte. Eso es lo que hemos estado hablando acerca de ver el mapa justamente, y dan todas las coordenadas en el norte, hacia el norte. Tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será el cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Gloria al nombre de Jesús. O sea que todo esto será porque el Señor determina que así tendría que suceder. Él es el que lo trae, Él es el que le pone garfios justamente en esas quijadas. Aunque no quiera, aunque se rebele, Rusia tendrá que jugar ese rol profético al fin de los días junto con estas naciones árabes, dice la palabra del Señor, pero sería por un motivo ejemplar, para que todas las naciones conozcan que existe un único y verdadero Dios. Gloria a Dios. Usted puede alabar al Señor ahí donde usted se encuentre, porque esto es motivo de gozo saber que estas profecías también se están por cumplir y están a punto de cumplirse. Se están dando todos estos acontecimientos como lo hemos estado viendo. Rápidamente, para aprovechar el tiempo, dice el verso 17, así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquel tiempo que yo te había de traer sobre ellos? O sea que esto ya también estaba profetizado, ya también estaba dicho, el Señor ya se lo había comentado a otros, porque para Dios no hay nada imposible y Él sabe todas las cosas desde el comienzo. Dice la Escritura, yo tenía una referencia justamente al Salmo 83, si usted quiere leerlo en su casa. Ahí también habla de una conflagración, de un embate de muchas naciones para destruir a Israel. Entonces vemos que eso se vuelve a repetir. El Señor ya lo había dicho en la antigüedad, lo dijo aquí en Ezequiel y lo estamos viendo nosotros prácticamente con nuestros ojos en el tiempo contemporáneo en el cual estamos viviendo. El verso 18 dice, en aquel tiempo cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Gloria a Dios. Y la palabra y la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie delante del Señor? Qué terrible es caer en las manos de un Dios justo, ¿no? Por eso nosotros tenemos que andar con temor y temblor, sabiendo que Dios también es amor, pero también es fuego consumidor. Oh, gloria a Dios. Qué poderoso que es Dios. No tenemos ni imaginación de lo grande que es Dios y el poder de su magnificencia. El verso 19 dice, porque he hablado en mi celo, en mi fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra. Aquí Dios aparece al encuentro para ayudar a Israel. Ya todos sus aliados, como dice en otra escritura, todos los los enamorados de Israel lo dejaron, están solo prácticamente para ser destruidos completamente, y aparece el Señor. El primer efecto natural, por así llamarlo, por así decirlo, que va con lo cual el Señor va a tratar de mover a Rusia para que no invada a Israel, va a ser un temblor. O sea, nosotros lo sabemos como un terremoto. Y dice el verso 20, que los peces del mar, las aves del cielo y las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia.
se desmoronarán los montes y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Oh, gloria a Dios. Entonces vemos que cuando está diciendo peces del mar y aves del cielo, involucra no solamente un terremoto, puede ser un tsunami, hermano. Nosotros hemos visto la devastación del tsunami, creo que fue en el 2010, de Japón. Japón fue arrasado con un terrible tsunami, muchísimas personas murieron. O por ejemplo otro tsunami terrible fue en el Pacífico, en el 2003 o 2004, no me acuerdo ahora ciencia cierta, pero que murieron más de 300.000 personas. Y hace poco en Haití también murieron muchísimas, más de 200.000 personas en Haití, en Puerto Príncipe. O sea, vemos que Dios tiene el poder y tiene el control absoluto del mundo, y Él puede hacer como a Él le plazca por los motivos justos y correctos. Por lo tanto, si Él está enojado, puede hacer que tiemble la tierra y justamente se estremezcan los peces, inclusive las aves del cielo y las bestias del campo. Puede ser que Dios se manifieste también con un tornado y que las aves se muevan de su lugar. Gloria a Dios, porque Él es el que maneja la naturaleza. Hoy el mundo le da la espalda a Dios y dice, bueno, estamos viviendo el cambio climático, estamos viviendo periodos que no se está viendo en otro tiempo, y no le da gloria a Dios, y no se pone a pensar que hay un Dios, que hay un único Dios detrás de todas estas cosas en el ambiente natural, ¿no? Entonces, volviendo a la palabra, de esa manera el Señor va a tratar y va a estar tratando con el pueblo ruso y con todas estas naciones árabes. Le va a enviar un terrible terremoto y todo se va a mover. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. O sea, acá se volverá a repetir lo que sucedió en tiempos pasados, cuando los pueblos asirios y otros se peleaban entre ellos en el nombre de Jesús. Por eso el Señor nos dice que tenemos que estar quietos y ver la salvación de Jehová. Ese es el mandamiento, ese es el mandamiento para tu alma, ese es el mandamiento para mi vida. Nosotros, si tenemos el Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, tenemos que estar tranquilos, porque la paz es el don más importante que Dios nos ha dado, y tenemos que saber que Dios es el que hace la obra y de Él es la batalla. Así sucedió con Goliat, un monstruo, un hombre tan grande que nadie lo podía derrotar. Así sucederá esta otra vez en la batalla de Gog y Magog. En el nombre de Jesús, cada uno se matará, dice, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras. O sea, acá el Señor está dando a entender que en este conflicto Dios también va a actuar inclusive con pestilencia, o sea, enfermedades y con sangre, dice también, y haré llover. El Señor es el que determina cuándo llueve, cómo llueve, en qué cantidad. Él tiene manejo absoluto de la naturaleza. Entonces va a enviar mucha lluvia también, va a enviar mucha peste, muchas enfermedades. Gloria a Dios. Y dice que las piedras de granizo el Señor también va a utilizar. Ahora sí, si tengo un momentito de tiempo, hay una escritura que está muy relacionada con esta, si usted quiere anotarla y después la puede leer. Es en el libro de Job, capítulo 38. El Señor nos habla acerca de que Él también se guarda inclusive el granizo para su momento específico. El capítulo 38, verso 22 dice: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Posiblemente pueda ser que esa reserva de granizo esté predispuesta ya para la batalla, una batalla que no se dice en ese verso 23, pero que es la batalla de Gog y Magog. Y también se va a reservar el Señor bastante granizo en la época de la gran tribulación, cuando dice la Escritura que los granizos van a ser de no me acuerdo de cuántos talentos, entonces van a pesar muchísimo, como 30 kilos cada granizo. Entonces, qué terrible también es quedarse en la gran tribulación. El Señor va a enviar granizo, ya lo profetizó en Job y ya lo está diciendo aquí en Ezequiel. Otro de los elementos que va a utilizar va a ser el fuego y el azufre. Por fuego y azufre también fueron destruidas
las ciudades de Sodoma y Gomorra por su corrupción sexual, por su corrupción inmoral prácticamente, por no pensar en lo que estaban haciendo y tampoco querer arrepentirse. Hoy en día sucede exactamente lo mismo. El mundo todo dice que está bien, que es una nueva forma de vivir, de elegir la vida, que se puede hacer lo que uno le dé la gana, y Dios a todo esto creo que le va a poner un alto, un stop, le va a poner un basta, y por lo tanto tenemos que estar preparados. Y contra estas hordas de hombres, de millones de hombres que van a atacar a Israel, les va a enviar todos estos elementos, y dice el verso 23: seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Oh, gloria a Dios. Todo esto va a ser para que el nombre de Jehová sea exaltado, para que el nombre por sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret también sea revelado a los judíos, para que se pueda justamente estar preparando la novia en este último tiempo. Porque la pregunta es, ¿cuándo ha de suceder justamente esta batalla de Gog y Magog? Algunos dicen que puede ser dentro de la semana 70, o sea, dentro del periodo de 7 años finales, antes de la instauración del reino milenial del Señor. Pero para mi forma de ver y de entender y de pensar, por lo que está escrito en la Biblia, y esto es algo personal, no lo tome como que así es, para mí va a ser antes inclusive de ese periodo de 7 años, de ese pacto que va a ser el anticristo, porque a raíz de que el Señor destruye a esas hordas malvadas de personas de que no quieren a Dios y que quieren invadir a Israel por su botín de oro y plata, como dice la Escritura, sus recursos, se va a resurgir justamente una figura muy importante, va a surgir el anticristo, creo yo, para establecer la paz mundial y establecer la paz entre Israel y otras naciones. Y como dice la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 9, creo que es la semana 70, instaurará y hará un pacto por 7 años, por una semana, dice la Biblia, por una semana, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, se daría y se allanaría el camino para que aparezca el anticristo. Y este es otro elemento que yo quería compartir, y es para analizarlo. Es increíble cómo puede ser, inclusive el pueblo judío y el mundo, puede ser que no entienda que los portentos son hechos por Jehová, Dios de los ejércitos, y que el anticristo tome para sí todas esas maravillas que se hicieron. Entonces puede cambiar la historia desde ahí en más, y puede decir el mundo quizás que ha venido el verdadero Dios, que Jehová lo reprenda, ¿no?, al anticristo y a todos sus demonios, pero posiblemente puede mostrarse como aquel que llevó a cabo y efectuó los prodigios de esta batalla de Gog y Magog, y todo lo aclamen como el verdadero Dios, aparte porque se está profetizado que tendría que instaurar la paz, cosa que en estos momentos en el libro, en la actualidad en Gaza, en Israel, no existe. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Ahora vamos a pasar a los llamaditos, pero antes es importante que le diga que el Señor va a destruir a estas naciones. Había más cosas para compartir, hermanos, pero bueno, hasta aquí es bastante, y yo creo que es suficiente, y creo que también queda en responsabilidad de cada uno de nosotros de tomar conciencia, de tomar de nuestro tiempo, de tomar toda nuestra capacidad para buscar más información, para poder meditar, y como dice en el libro de Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, porque Dios le da todo sin reproche, en abundancia, pero pida sin fe y sin dudar en nada. Oh, gloria a Dios. Santo es el nombre de Jesús. Entonces, más o menos aquí ya hemos visto, nos faltaría el capítulo 39, pero no interesa. Ahí se habla más o menos de que lo van a estar enterrando por 7 años, enterrando por 7 meses, se va a estar quemando esas armas por 7 años. Por lo tanto, ese también es otro indicio que nos dice que es antes o es previo justamente al pacto de 7 años. Gloria al nombre de Jesús. Quedarían quizás por verse en un futuro más próximo algunas escrituras de Apocalipsis, capítulo creo que es el 18, en el cual nos habla acerca también de la batalla de Gog y Magog, es el 20, perdón, pero acá yo iba a explicar rápidamente que
no es la misma batalla, porque esta se produce luego del milenio, luego de 1000 años, y el que lleva a las naciones a conflagrarse otra vez contra la ciudad de Israel ya establecida como la Nueva Jerusalén no es ni más ni menos que Satanás, que ha sido suelto, porque él estuvo en prisión, mirando desde la perspectiva del futuro, estaría en prisión por 1000 años, y por lo tanto él sería el que comandaría y llevaría a cabo ese último golpe, y ya en el lago de fuego y azufre estaría el falso profeta y el anticristo, cosa que todavía no han aparecido, y cosa que para el libro de Ezequiel no han aparecido. Gloria a Dios. Así que más o menos, y había otras cosas más para contar, pero eso ya es suficiente. Le doy la gloria al Señor y gracias por este tiempo. Ahora vamos a pasar rápidamente a los llamaditos.